Pandemia COVID-19 y la economía global. En diciembre de 2019 se anunció el descubrimiento de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. La enfermedad se esparció rápidamente, por lo que desde enero del presente año, diversos países declararon la etapa de cuarentena y la situación fue clasificada como una pandemia. Existen diversas consecuencias económicas derivadas de este suceso. Por ejemplo, en México tenemos la intensificación de la desigualdad, con una recesión del 2% del PIB. Las pérdidas de empleo. Hasta el momento se han perdido 1.180.000 empleos formales. El cierre de empresas con una reducción total de horas del 10.5%. Podríamos dividir estas consecuencias en tres etapas. La primera, como el choque en turismo y sectores manufactureros. La segunda, los sectores manufactureros y de servicios. Y la tercera, finalmente, la reapertura global. En la primera gráfica podemos observar cómo ha disminuido el número de empleos formales en comparación entre el 2019 y el 2020. En la segunda gráfica observamos la situación del mercado laboral en México. Por ejemplo, en cuanto a la población ocupada, esta ha disminuido en un menos 11.4. Por el contrario, la población no económicamente activa ha aumentado un 12.7. También existen diversas consecuencias políticas. Por ejemplo, está el esfuerzo de países y líderes en la creación de vacunas, aplicar medidas efectivas para prevenir la propagación, detener los efectos negativos en la economía mundial y las intervenciones en la salud pública. Sin embargo, observamos que en Estados Unidos existe un gran descontento social y una molestia civil que impactó en muchos aspectos importantes en la política nacional. En Europa se contó con un mayor despliegue de recursos para detener o reconstruir el tejido económico. Las estrategias y los resultados nacionales a veces contrarrestan entre sí, poniendo en duda a la Unión Europea. En América Latina existió una intervención mínima y esto resultó en el retroceso para las instituciones del Estado de Derecho. En Asia, el liderazgo político y el interés por impulsar una relación con países con menor desarrollo, apoyando con insumos y apoyos médicos, no tiene precedencia si es una estrategia. En cuanto a las medidas de mitigación que se han tomado, estas han sido distintas dependiendo de cada país. Por ejemplo, en China hubo un encierro de 60 millones de personas, donde el movimiento dentro y entre ciudades fue severamente restringido. En Corea del Sur, los infectados se dividieron. Los casos más graves ocupaban las camas y los casos más leves podían atenderse desde casa. Además, se inició una fuerte campaña propagandística televisiva diaria y actualizaciones de gobierno para el proporcionamiento de información a la población, que incluyó la creación de una página web informativa y mensajes telefónicos para informar a la gente sobre el posible contacto con individuos infectados. En Italia y España, el bloqueo de España y el cierre de provincias en Italia promovió la cooperación ciudadana en la etapa inicial de la pandemia y retrasó el impacto económico. En África, la derivación de cualquier persona con síntomas al hospital, la prohibición de reuniones masivas, la promoción del uso masivo de gel antibacterial en espacios públicos y las medidas tomadas en África tuvieron un impacto considerable en el trabajo de cooperación y organizaciones extranjeras. Los planes de reactivación que han planeado los diversos países se enfocan principalmente en las medidas económicas que pueden adoptar para enfrentar el impacto económico de la COVID-19, como en Alemania, España, Italia y Estados Unidos. Cabe destacar que en Estados Unidos se incluyen medidas como el aplazamiento del pago de impuestos. También, las medidas económicas tomadas por países como Italia, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, España y Estados Unidos se muestran en la siguiente tabla con relación al porcentaje del PIB. En cuanto a los pronósticos para el futuro económico, tenemos que estos se encuentran llenos de mucha incertidumbre, debido a que el fin de la pandemia es incierto, así como las consecuencias de la misma. Entonces, estos pronósticos cambiarán constantemente. Sin embargo, tenemos que el ámbito laboral será uno de los más afectados,
debido a que el sector informal de la economía aumentará, la creación de empleos se verá afectada y el empleo desde el hogar comenzará a ser más popular. En cuanto al impacto que la pandemia pueda tener en el futuro económico de los países, se encuentra que estos han caído en un periodo de recesión económica, por lo que deben de comenzar a planear estrategias que podrían serles útiles. También tenemos el ya muy afamado Green New Deal, con el que básicamente se tiene que entender que el ámbito económico y ecológico deben de trabajar en conjunto, sobre todo en momentos como el actual en el que ambos nos aquejan. Finalmente, nuestras conclusiones. La primera, la pandemia COVID-19 ha demostrado que no existe un único enfoque universal que permita responder de manera efectiva a la situación actual en rápida evolución. Cada país debe adaptar y diseñar la respuesta según las capacidades de sus sistemas de salud, sus recursos económicos e infraestructura, y el grave responsabilidad colectiva e individual y de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud. Las relaciones multilaterales y la cooperación entre Estados en este momento es de suma importancia. A pesar de las medidas que cada país tome, se debe tener en cuenta que el objetivo es el mismo: salir de una recesión económica que ha afectado a nivel mundial. Entrevistamos a 5 personas: la licenciada Ana Consuelo Dávalos García, la licenciada Cintia Valeriano López, la licenciada Natalia Borrego Quesada, el licenciado Roberto Soto y el licenciado Héctor Gaitán Soto. Por último, mostramos nuestras referencias. Gracias.